No tener miedo. Estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Lucas 18, verso 6 en adelante, ¿lo tiene, hermano? El que no tenga Biblia, por favor, comparta ahí. Damos inicio al mensaje leyendo esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo el tema que le voy a hablar hoy es la gravedad de la incredulidad. La gravedad de la incredulidad. Dios nos habla y nos aconseja y nos dice, ahí en el verso 7, que si acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos, cuando le claman a Él de día y noche. Luego en el verso 8 dice que sí. Dice, les digo que pronto les hará justicia, pero hay un pero. Dice, pero, es una pregunta que nos hace Dios. Ahí en el final del verso 8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos su tierra. Los que no andan en sus caminos, los que andan en las drogas, los que andan haciendo maldad, los que andan vendiendo más bien drogas, los que andan prostituyendo y secuestrando jovencitas para venderlas. No se trata de esa tierra que habla Dios. Para ellos está también la salvación. Si hay un arrepentimiento, claro lo es. Pero en este caso, a los que les va a hacer justicia, a esa clase de gente Dios no le va a hacer justicia. Va a hacer juicio. A nosotros nos va a hacer justicia y a esa gente le va a hacer juicio. Entonces a Dios nos pregunta, nosotros que somos su tierra, dice, ¿hallaré fe cuando yo vuelva en la tierra? O en otras palabras, para que usted me entienda mejor, dice el Señor Jesucristo y nos pregunta y nos dice, ¿hallaré fe en mi iglesia? O sea que para que Él nos haga justicia, a usted y a mí, hermano, y hablamos de una justicia yéndonos para allá con Él, no nomás aquí en la tierra. Aquí también nos hace justicia. Pero la justicia que más nos importa y nos interesa, pues es en la otra vida. Y para que nos haga la justicia, hermano, para que Él nos haga justos delante del Padre, necesitamos usted y yo, nos exige, nos pide fe. Que tengamos fe. ¿Me entiende, hermano? Porque hay pocos, mi hermano, cristianos consagrados y hasta parece que ellos piensan que no son incrédulos, consagrados en las cosas de Dios. ¿Me entiende? Pero Jesús dijo algo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la iglesia, en mi iglesia? ¿Hallaré fe en mi iglesia? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer bastantes cosas, hermano. Servir a Dios en muchas áreas, pero aún así no tener fe en Dios. Eso no lo puede declarar cuando habla del amor el apóstol Pablo, que podemos hacer tantas cosas pero que no sirven de nada. Porque por la manera que vamos a ser salvos, usted y yo, permítame quitarme porque ya me dio mucho calor, somos salvos por la fe en Jesús, hermano. Claro, la fe tiene que llevar amarradas sus obras. ¿Me entiende, hermano? Pero hoy nos estamos enfocando en la fe. Que lo que nos puede estorbar para no entrar al cielo a usted y a mí es la incredulidad, es la duda o es la falta de fe. Es lo mismo. Amén, hermano. O sea que la pregunta que Dios nos está implicando
no es la falta de fe en la tierra, sino que la pregunta es de Cristo para el pueblo cristiano. ¿Hallaré fe en mis hijos cuando yo regrese? ¿Hallaré fe para poderlos justificar, para hacerles justicia a ellos? Yo para hacerles justicia, dice el Señor, necesito encontrar fe en ellos. Entonces ya estamos entendiendo un poco cómo es que usted y yo vamos a poder entrar al cielo, hermano. Al reino de los cielos ya estamos aquí, hermano. Este es el reino de los cielos, Jesucristo. Ya estamos en Él, en el Evangelio, en el camino de Cristo. Ese es el reino de los cielos. Ahora, para entrar al cielo, hermano, para entrar a la presencia de Dios, para entrar a la eternidad con Dios, en otras palabras, necesitamos fe. Amén. Porque ahorita existen grandes obras, grandes proyectos están siendo hechos, enormes proyectos, diría yo. Todo en el nombre de la fe. Si usted puede ver en el mundo cómo está hecho un caos por donde quiera, marchas, pero toda esa gente lo hace con fe. Hay grandes proyectos que lo hacen con fe, pero nosotros estamos hablando de otra clase de fe. La fe que salva, hermano. La fe que nos lleva a la eternidad. No la fe que nos da una victoria política, hermano, o una victoria para una mejor vida social. Estamos nosotros peleando por una mejor vida que en la que vivimos ahora aquí en la tierra. Y eso solamente se obtiene a través de la fe en Cristo el Señor. Tenemos que tener fe en Él, amén, hermano. Es de que cuando suene la trompeta final, dice el Señor, encontraré algo de fe en mi iglesia. Cuando sean aquella trompeta, aquel chofar que va a sonar aquel ángel, porque las trompetas de Dios son los chofares. Ellos han sido siempre en el Antiguo Testamento. Chofares, a eso le llamaban trompetas. Cuando suena aquel último chofar y sean arrebatados, hermano, dice el Señor, encontraré fe en mi iglesia. Y es que nos tenemos que preocupar usted y yo, hermano, no mucho tanto por tantas cosas que nos preocupamos, sino hay que preocuparnos por verdaderamente creer en Dios. Creerle a Él, hermano, en todos los aspectos, amén, de nuestra vida. Porque yo he encontrado una clave, hermano, de una advertencia que Dios nos da sobre la Biblia. Nosotros aquí vamos exponiendo, hermano, todo a la luz de la palabra de Cristo. Todo a la luz de la palabra de Dios, de lo que Él quiere y desea para nosotros, que usted y yo no seamos un mal ejemplo para otras generaciones. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué mal ejemplo nos habla el Señor Jesús que no seamos usted y yo para las siguientes generaciones? Bueno, que nos muramos y nos vayamos al infierno. Que nos muramos y no entremos a un descanso, a un reposo, lo que habla Dios. Que seamos ese mal ejemplo para que quizás la generación venidera seamos ese mal ejemplo para que ellos no pasen por ahí y no caigan en esa maldición, esa condenación. Pero Dios nos está dando la oportunidad no a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. El Señor nos está dando hoy a usted y a mí la oportunidad de que seamos un buen ejemplo y que tomemos el mal ejemplo de otros que no entraron para que nosotros sí entremos a ese reposo que Dios nos llama, a ese Canaán celestial, hermano. Amén. Porque sabe una cosa, hermano, que Canaán es una preciosidad. ¿Sí? Canaán representa un lugar de reposo, hermano. Canaán representa un lugar de paz. Representa un lugar de fruto. Representa un lugar, hermano, de seguridad. Representa un lugar de plenitud. Representa un lugar de satisfacción, hermano. Eso es lo que representa Canaán. Y es que nosotros tenemos que entrar a Canaán, y no porque diga, yo tengo que entrar a Canaán. Bueno, si tomamos una decisión de esa, una actitud de esas, la tenemos que tomar en la fe. Ser agresivos en la fe, hermano. No pasivos. Ay, pues yo soy cristiano y Cristo me va a llevar. No, si no tienes fe, Cristo no te va a llevar. Puedes vivir 100 años dentro de una iglesia escuchando sermones, pero si no tienes fe en el Señor Jesús, no te vas a ir. ¿Me entiende, hermano? Y esa advertencia que
que está sobre la Biblia, hermano, está en Hebreos 3:12 y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo puede leer usted en su Biblia. Está escrito, yo lo escribí de la Biblia, aquí la traigo. ¿Me entiende? ¿Sí dice su Biblia eso, hermano? No me siga solamente con la vista, sígame con la palabra de Dios. Porque puedo decirle una cosa errónea y usted se la va a comer. ¿Me entiende? Como puro alimento sólido, limpio, puro, nutriente. Que es la palabra de Dios, que es la Biblia, hermano. Y la Biblia ahí es lo que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, usted y yo no necesitamos un adulterio. No necesitamos maldecir a nadie. No necesitamos robar a nadie. No necesitamos asesinar a nadie. No necesitamos, hermano, criticar a nadie. No necesitamos hablar vulgaridades hacia nadie para no entrar al cielo. Con el simple hecho de lo que nos da la advertencia el Señor en ese párrafo de Hebreos, nos dice: miren, hermanos, nos dice el Señor, miren, hijos, fíjense bien, escudriñen su vida, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que usted y yo nos podemos apartar de Dios si no tenemos fe. Si usted y yo caminamos con incredulidad, estamos bien apartados de Dios, aunque vengamos a la iglesia. Lo que yo les narraba, que hay una infinitud de multitudes de personas que se llaman cristianos y están, hermano, activos, pero no tienen fe en Dios. Caminan en la incredulidad. Y conforme a la palabra que nos dice, ellos están alejados de Dios. Si nosotros aquí alguno camina de esa forma, está alejado de Dios, conforme el Espíritu nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos apartemos del Dios viviente, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a dar vida. Porque recordemos que el Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos dice: porque apartados de mí, nada podrán hacer. No vamos a poder volar, no vamos a poder ser raptados, no vamos a poder ser salvados. Nada podremos hacer separados de Él. ¿Y cómo nos podemos separar de Él? Ya les narré muchos pecados. No son necesarios esos pecados. Simplemente estar dudando de Dios. Simplemente no estar creyendo en la palabra, en lo que Él nos dice, en cómo Él quiere que nos conduzcamos. Si no lo hacemos, no le estamos creyendo. Porque creerle a Dios es obedecer a Dios. ¿Me entiende, hermano? Creerle a Dios es obedecerle. Porque la palabra creer, usted puede leer en la Biblia que dice que hasta unos demonios creen y tiemblan, ¿no? Tiemblan porque Dios los va a aventar al lago de fuego en el último día final. Cuando Dios destruya también la muerte al último enemigo. Por eso por ahí la gente tonta que le hacen altares a la muerte, que es su amiga, si es enemiga de Dios. Dice que el último enemigo de Dios va a ser destruido. El último enemigo de Dios dice la muerte. La muerte es enemigo de Dios. Y si es enemiga de Dios la muerte, es enemiga también de nosotros. Amén. Solamente que Dios la va a utilizar como un transporte, como un carro, como un auto, como un taxi, para llevarnos al lugar que tiene reservado para nosotros. Al lugar de paz, al lugar, mi hermano, saludable, de seguridad. Amén, hermano. No ocupamos tantos pecados. No ocupamos pelear con la gente. No ocupamos hacer grandes pecados para quedarnos y no entrar al cielo. Simplemente, con no creerle a Dios, nos apartamos del Dios vivo, hermano. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea que ese versículo nos dice que debemos de reconocer la incredulidad que de nosotros mismos, mi hermano, tenemos cuando estamos apartándonos de Dios. Estamos en incredulidad. Cuando no estamos, mi hermano, bien calientitos con el Señor.
Cuando no estamos buscando a Dios porque vienen las pruebas, vienen las luchas y dejamos de buscar, no estamos creyendo. No estamos creyendo que Dios nos va a sustentar en las debilidades, hermano. Que no reconocemos que cuando Pablo le dijo, Señor, ya con esta van 3 veces que te digo que me sanes, y le dijo el Señor, que no ves que tú tienes que bastarte en mi gracia, porque en las debilidades es donde yo me manifiesto. Ay, cuando estamos débiles, hermano, por alguna prueba, algún problema que tengamos, ahí es cuando está Dios teniéndonos en los brazos, hermano. Porque es donde más se glorifica el Señor, cuando estamos en una necesidad grande. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar en una necesidad chiquita, hermano? Si Dios sabe que usted la puede arreglar rápidamente, Él se manifiesta en aquello que no podemos lograr usted y yo. Amén, iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Creyéndole a Dios, no dudando de Él, hermano. Amén, iglesia. ¿Qué significa apartarse del Señor, mi hermano? Esto pasa por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. Muchas veces, ay, yo ni siento a Dios. Ahí está la duda. Dios ya tiene tiempo que no me habla. No ocupa hablarte. Él te habla todos los días. Si tú tomas el libro, Dios te está hablando todos los días y cada ratito, hermano. Pero queremos que venga y nos hable como un hombre y escuchar la voz de Él. ¿Para qué? Si aquí está, ya la dejó. Si Él quiere manifestarse y hablarte de esa manera audible, Él lo va a hacer. Amén. Si Él quiere enviar un ángel a hablarte, no lo vas a creer. Vas a dudar. Vas a empezar, te reprendo espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Cuando es un ángel de Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha duda en nuestras vidas. Tenemos que creer más plenamente en Dios. Tenemos que creer más plenamente en Cristo el Señor, hermano. Amén, iglesia. Es que si nosotros dejamos que una semilla de duda empiece a crecer en nuestras vidas, va a crecer, mi hermano, aquella semilla de incredulidad en nuestro corazón muy grande y nos va a traer grandes problemas. Nos va a separar de Dios, hermano. Dios no puede ser agradado de esa manera. Porque ahí dice en Hebreos 11, ¿verdad? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. Es imposible muchas veces cuando no estamos de rodillas orando y ayunando. Pero lo hacemos sin fe. Lo hacemos creyendo nada más automáticamente que porque como somos cristianos, ayunamos y oramos y Dios nos va a dar muchas cosas. Dios nos va a responder muchas cosas. Pero si no tenemos fe, ¿de qué forma Dios nos va a responder? No nos va a responder de ninguna manera. Porque dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios no está agradado, no nos va a dar ninguna respuesta de todo lo que necesitamos nosotros, hermanos. Amén, iglesia. Debemos de creerle a Dios, hermano. Si estamos con esa duda, crecerá de tal manera que terminaremos en una condición penosa y grave, hermano. Ahí está ese pasaje que nos advierte, vela y no permitas que nada de incredulidad eche raíces, mi hermano, en tu vida. Porque a veces el Señor puede parecer distante a ti, pero no dejes de tu corazón eso, mi hermano, no lo dejes entrar. No te apartes, mi hermano, de Dios. No te apartes de la realidad. La realidad es que Dios está ahí. ¿Por qué, hermano? Porque si tú crees que Dios no está ahí, que porque no lo sientes, no está ahí, tú estás en una realidad de duda y de incredulidad. Porque el Señor en su palabra nos dice, nunca te dejaré. Siempre estaré yo ahí contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él no dice que está con nosotros a nuestro lado hasta el fin de nuestros días, hasta que morimos. Dice que hasta el fin del mundo estará ya con nosotros firme y fiel, hermano. Ya cuando no lo sentimos, ay, yo creo que Dios me abandonó. Ay, es que yo tengo algún pecado. Sí, tienes un pecado y grande. Se llama incredulidad, se llama duda. Que estás dudando de que Dios esté contigo. Dios siempre está contigo, hermano. Aunque el enemigo te esté atacando y ametrallando, hermano. Dios ahí está. Dios ahí está contigo esperando a ver hasta cuándo. Toma la espada del Espíritu,
Toma las armas que Dios te dio y destruyes ese espíritu inmundo que te está molestando, hermano, porque Dios te dio más poder a ti que cualquier demonio, hermano. Amén, iglesia. Es que nosotros no tenemos que permitir, mi hermano, que esa pequeña semilla de incredulidad viva en nuestros corazones, porque terminaremos en esa condición desastrosa, hermano. ¿Sí? Si vivimos con esa incredulidad. Dios quiere que cambiemos, mi hermano. Amén, hermano. Déjeme mostrarle qué tan seriamente, hermano, qué tan seriamente y qué tan peligroso es. Toma Dios nuestra incredulidad. Dios quiere darnos ejemplos hoy para que usted y yo no seamos un mal ejemplo con nadie, hermano. No nomás que no seamos mal ejemplo, sino para que podamos entrar al cielo con Él a la eternidad. Amén, iglesia. Estos hombres así que le reclamaron a Moisés porque tenían sed. Le pidieron, dame agua. Y le contestaron, ¿por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban dudando. Estaban dudando del sustento de Dios. Estaban dudando, hermano, de la provisión de Dios. Del poder de Dios. Estaban en la incredulidad. Amén. Dice el verso 3, pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales. Verso 4, entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para que me maten a pedradas. Versos 5 y 6, Dios le contestó, quiero que lleves a los israelitas hasta las montañas del monte Horeb, ahí estaré esperando sobre la roca, tú adelántate y llévate a algunos jefes del pueblo, llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues ahí, golpea la roca con la vara, así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes y del pueblo. Verso 7, ese lugar le puso por nombre Mariba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. Y también le llamó Masa, que quiere decir duda, porque habían dudado de Dios para cuidarlos. Querían matar a Moisés a pedradas. Pero recuerde, usted puede ver en un verso de los que leyó el hermano, dice, toma también la vara con la que, ¿qué decía? ¿Con la que qué dice ahí? Con la vara que hiciste que las aguas del río Nilo se abrieran para que mi pueblo pasara. O sea, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? Dios no le ha hecho a usted ni un milagro. Dios no le ha hecho a usted nada grande. Estoy seguro que los que estamos aquí, Dios nos ha hecho algo especial. Exactamente este pueblo les hizo algo. Milagros, vieron milagros, no uno, muchos milagros. Dios les abrió el río, Dios les dio carne del cielo, Dios les sacó agua en el desierto. Vieron demasiados milagros. ¿Y qué estamos viendo en este pueblo? Podemos leer todavía otro verso más para comprender bien todas las cosas. Deuteronomio 9, 22, 23 y 24. Dice, Dios estaba exasperado por una buena razón, porque la razón la encontramos en las escrituras mientras Moisés, ustedes búsquenme el versículo por favor, Deuteronomio 9, 22 y 23 y 24. Porque dijo, también fueis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creíste ni obedecisteis a su voz, rebeldes habéis sido desde el día que yo los conocí. Así les dijo Moisés, hermano. ¿Me entiende lo que les dijo Moisés? Escucha lo que Moisés le dijo al pueblo. Le dijo, Dios los mandó a que tomaran un pueblo y ustedes no obedecieron. Fueron rebeldes a la voz de Dios. Siempre han sido rebeldes desde que yo los conozco. Así les dijo. ¿A poco nosotros queremos que Dios nos diga así, hermano? ¿Ah? ¿A quién le gustaría que Dios le dijera así? Has sido rebelde desde que te conocí. ¿A quién? A nadie. A mí no me gustaría. ¿Usted, hermano? Entonces, si no queremos que Dios nos diga, así como le dice ahí, que alguien agarró la escritura para que la lea con voz fuerte. Amén, gloria a Dios. Ustedes también hicieron enojar al Señor
en Tabera, en Masá y en Kibrot. Además, en Cades Barnea el Señor les ordenó que salieran, diciendo: suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, y se negaron a confiar en Él y a obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. ¿Se imagina, hermano, lo que Dios dijo? Desde que yo los conozco han sido rebeldes. Han sido incrédulos, han caminado en duda nada más, viendo los milagros que yo les he hecho. Tenemos que tomar cuidado en nuestra vida, hermanos. Dios no quiere que pasemos por eso. Dios nos está dando ejemplos hoy. Dios quiere traer estos ejemplos para que ninguno de nosotros entremos en esos ejemplos, hermano. Quiere que todos nosotros vayamos a Canaán. Vayamos y entremos a esa ciudad nueva, a esa nueva Jerusalén, a esa eternidad con Cristo. Amén, hermano. Ese fue el verdadero, hermano, asunto. Según Moisés, era que en realidad Israel nunca tuvo fe. Ellos, mi hermano, nunca se habían comprometido totalmente para confiar en Dios. De hecho, estos israelitas, hermano, habían albergado ídolos todo el tiempo. Ellos conservaron pequeños dioses ocultándolos en sus tiendas de campaña. ¿Para qué, hermano? Para si les fallaba Dios, ya llevaban sus dioses para que los ayudaran, ¿me entiende? Tanto era su incredulidad que Dios los iba a dejar algún día. Y llevaban sus dioses, ¿sí? En esas tiendas de campaña las escondían. Veamos ahí en Hechos 7 del 41, 42 y 43, dice el Señor, dijo: me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Ahora nos podemos imaginar este pueblo de Israel, ¿por qué murió? Por incrédulo, por el pecado de la incredulidad, hermano, murieron todos en el desierto, no quedó uno. Ni uno vivió de toda esta gente idólatra, incrédula, hermano. El enojo de Dios, mi hermano, aquí no era una prueba de la fe de Israel, era un estronoso llamado al arrepentimiento de aquella incredulidad en que vivían. ¿Me entiende, hermano? Allí en Hechos le habla bien claro cómo ellos llevaban escondidos los dioses, diosesitos pequeños ahí, sus ídolos, para adorarlos cuando Dios les fallara. Recuerda usted que ellos creyeron que Dios ya les había fallado. Cuando Moisés se quedó orando 40 días y 40 noches, dijeron: Aarón, haznos un Dios porque Moisés ya no sabemos dónde está. ¿Sabe qué pasó con él? Ya nunca va a regresar. Hazme un Dios para que nos guíe. Es que llevaban dioses escondidos ellos. Aprendieron. En Egipto aprendieron bien a adorar a los dioses falsos, hermano. A ser idólatras. Y ellos creían en esos dioses. Y ellos no creyeron en Dios en todo el desierto. Por lo tanto murieron todos, hermano. Y no es que murieron todos, no importa de morir. Todos vamos a morir. Lo más importante de todo este mensaje es que ninguno entró a la tierra prometida, hermano. Amén, iglesia. Es que Dios vio sus objetos ocultos, ¿sí? ¿Crees que Dios pueda ver tus cosas ocultas? Dios las ve. Ningún hermano se puede dar cuenta de algo oculto que tú tengas. Pero Dios sí lo ve, hermano. Dios sí ve lo oculto que tú tienes, tus secretos. Dios vio los secretos de lo que llevaban los israelitas allá en el desierto. Dice: me trajeron sacrificios, me trajeron víctimas, pero traían sus dioses ahí escondidos, en secreto, para adorarlos cuando vieran que yo no los ayudaba. ¿Me entiende, hermano? ¿Es que usted cree que Dios puede bendecir a un cristiano que tratan de seguirlo mientras se esconde en una lujuria que lo asedia? Este es un verdadero crimen, hermano, de la incredulidad. Yo nomás digo lujuria. Hay demasiados miles de pecados que puede haber ocultos en cada uno de nosotros y creemos que Dios no los ve. Dios los ve. Y al cargarlos, ahí está es un crimen de la incredulidad, es una incredulidad tremenda. Al conocer la palabra y llevar cosas ocultas y secretas nosotros, Dios no nos puede bendecir. De esa forma Dios no nos puede justificar. Dios de esa forma no nos puede abrir la puerta del cielo, hermano.
Porque no solamente es de lujuria de lo que yo hablo aquí. Yo puse un ejemplo de la lujuria, pero hay tantas cosas en diferentes cabezas, diferentes pensamientos, diferentes personas, que podemos tener una o más de una o diferentes en cada uno. Pero ¿sabes una cosa? Dios ve lo que tienes. Porque Dios conoce tu corazón. Tu corazón quiere decir todo tu ser. Amén, hermano. ¿Y por qué guardarlas? ¿Por qué guardar algo secreto, hermano? ¿Y por qué no venir y llevarlo a la luz, mi hermano, del Señor Jesucristo para tener una liberación? Dios nos puede liberar de cualquier secreto que tengamos. Él lo conoce, hermano. Él es misericordioso. Él es bueno con nosotros, hermano. Amén. Porque una cosa es estar ligado, mi hermano, a un pecado secreto y despreciarlo. Y tal persona, hermano, desprecia su pecado secreto y lucha fuertemente contra él y clama a Dios para liberarlo y busca el consejo, mi hermano, de un siervo. ¿Sabes qué sucede? El Señor será paciente con usted durante su lucha de liberación, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno porque cuando la palabra de Dios nos dice que el que oculta su pecado, dice, jamás prosperará. La Biblia no lo habla. ¿Alguien ha leído ahí? Dice que el que esconde su pecado, que tiene un pecado secreto, jamás prosperará. Dice, pero el que lo confiesa y se arrepiente, vendrá a ser perdonado. Dice la Biblia, alcanzará misericordia. Misericordia es lo mismo la palabra perdón. O sea que si le confesamos a Dios, nos apartamos de Él, se lo confesamos a Dios, Él nos libera del pecado, de la culpa y de la condenación y nos restaura, hermano. Ese es lo bueno del Dios que servimos. Eso es lo bueno del Dios que predicamos. Por eso murió en la cruz, para limpiarnos de los pecados, no para condenarnos, hermano. La condenación viene después. Si no lo hacemos, no vamos a ser justificados en aquel día. Amén, hermano. El pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban al Señor disfrutando de su protección. Así hay muchos cristianos en las iglesias. ¿Me entiende? Así hay muchos cristianos que siguen ocultando su pecado. Adoran al Señor, disfrutan su protección bajo la nube del día y la columna de fuego en la noche. ¿Por qué continuaron de esta manera? Bueno, continuaron de esta manera porque dice la palabra que cuando el malvado no es castigado inmediatamente, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Lo puede leer en Eclesiastes. Yo solo dije de otra forma, pero exactamente le dije lo mismo. En Eclesiastes 8:11, ahí se encuentra esa escritura. La incredulidad no tenía nada que ver con el poder de Dios, hermano. Ellos lo habían visto obrar muchos milagros para ellos una y otra vez, pero este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con sus pecados porque el Señor no los había juzgado y ellos no temían a las consecuencias de Dios. Como no se ejecuta juicio sobre aquellas personas, siguen haciéndolo. Amén. Después de todo, ninguno de sus niños habían muerto. Y aún tenían maná y carne del cielo, no importaba, tenían toda la ayuda de Dios. Podrían seguir llevando a cabo su pecado secreto. Según secreto para ellos, Dios lo conocía. Amén. Y también Moisés. O sea que en resumen los israelitas, hermano, habían perdido el temor de Dios. Ellos pensaban secretamente, nosotros habíamos de haber sido consumidos por el fuego santo. Por no creer en la ira de Dios, pero Él nunca ha venido contra nosotros en juicio, contra nuestro pecado. Entonces seguiremos teniendo nuestras devociones diarias de pecado. Al fin y al cabo, Dios nos sigue ayudando. Dios nos sigue dando misericordia. Dios nos sigue hablando. Hay que seguir pecando. Es lo que pensaba ese pueblo, hermano. Así vivió ese pueblo. Amén. Ellos dieron por hecho la declaración de Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Ellos se aferraban a eso, ellos. Pero no nos podemos aferrar usted y yo a una escritura de Dios. Conocemos lo malo.
¿Dios va a llevar juicio o Dios va a llevar recompensa y justicia, hermano, a cada uno de nosotros? Amén. Así es que yo estoy convencido que todo pecado no sometido es causado, hermano, por la incredulidad. Y ahora mismo multitudes de cristianos están peleando, hermano, una batalla perdida. Muchos cristianos están en una batalla perdida con su pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencidos en la pelea y se han adherido al pecado como algo natural, como algo normal para sus vidas. Y no es así. Pueden vivir así, claro que pueden vivir, pero solo en esta vida. En la vida venidera ya no pueden vivir con Dios de esa forma. Van a pagar las consecuencias cada uno de nosotros. Entonces Dios nos está llamando, hermano, a vivir en fe, en una verdadera fe, como Cristo el Señor nos habla que tengamos fe en Él, hermano. Tenemos que tener fe en Él cuando tenemos muchas necesidades. Porque muchas veces tenemos necesidades y en vez de tener fe en que Dios nos puede suplir, nos puede ayudar, empezamos a hacer tranzas. Como dicen por ahí, el que no tranza no avanza. ¿Me entiende? Pero eso Dios no lo va a galardonar. Eso Dios le va a dar juicio. Tenemos que confiar en Dios, es confiar cuando no tenemos nada. ¿Me entiende? Job, ¿qué dijo? Su mujer que se llegó y dijo, maldice a Dios. Y ya si te mueres, pues que te mueras, al cabo ya no tienes nada. Dijo, no, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito para siempre. Él siguió en la fe en Dios. Él sabía que Dios un día lo iba a sanar. Y su fe, Dios le dio la victoria a través de la fe que tuvo él, hermano, en el Señor Jesús. Amén. A que si tú estás en una situación, ten fe en Dios. Un día Dios te va a sacar de ahí. Porque Dios, mi hermano, nunca te va a dejar ahí para siempre. Dios dice que nunca deja a un justo caído, ni a un hijo desamparado, hermano. No quedará siempre, va y lo levanta, hermano. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, hermano. Aunque hayamos pecado. Es que ellos estaban convencidos, mi hermano, que algún poderoso espíritu demoníaco les había levantado una fortaleza en ellos y no pueden ser expulsados. Y así viven muchos cristianos, creyendo que un espíritu los tienen atados y que ya no pueden hacer nada. Es que no tienen fe en Jesucristo. ¿Que acaso tiene más poder un demonio que Cristo, hermano? ¿Que es más poderoso el de las tinieblas que el de la luz? Si fuera más poderoso las tinieblas, entonces cuando usted prendiera un foco en la oscuridad, seguiría oscuro. El foco no alumbraría nada. Pero el poderoso es Dios, Él es el de la luz. Él desecha las tinieblas donde llega, hermano. Amén, iglesia. Así de que muchos hacen ayunos porque dicen, Cristo dijo que todo esto sale con ayuno y oración. Pero se les olvida una cosa muy importante, hermano. Para que Dios los escuche deben de vivir en una obediencia a Dios. Número 1. Porque Dios dice que Él solo escucha la oración de los justos. Amén. Número 2. La número 3, cuando Dios les enseñó que decía que eso no sale sin ayuno y oración, también les enseñó que les dijo que si tuvieran un poquito de fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esa pobreza, a esa enfermedad, a ese problema, a ese cerro, a ese gigante, desarráigate, te ordeno salir de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, de mis carros y échate hasta lo profundo de la mar. Dice, y será hecho. Si tuviera fe, dijo. Pero como no hay fe, ni un demonio, el más pequeño de los demonios, no lo va a obedecer. Porque el demonio sabe cuando la gente tiene fe. Cuando la gente vive enferma, hermano. Cuando la gente, el cristiano, no duda del poder que tiene en Jesucristo, hermano. Usted y yo tenemos un poder tremendo, inigualable, hermano, implacable en Cristo el Señor para contra todo mal, hermano, usted y yo. Amén, iglesia. Es simple y no es complicado, hermano. Un reconocimiento del pecado, el perdón, y viene un arrepentimiento genuino y vas a encontrar el perdón instantáneo. Y la liberación, mi hermano, cuando tú confrontas al diablo con toda la autoridad
del diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios, cuando tú estás sometido a Dios, dice la Biblia, que tú cuando estás sometido a Dios con tu fe. Un día yo miré una película que le llaman El Peregrino. Es una película viejísima. En esa película va el cristiano pasando por una oscuridad, por un pantano, y está en una opresión demoníaca, y lo va persiguiendo y lo va presionando, y como no tiene fe, va dudando, entonces se lo va presionando más y más y más y más. Pero cuando se para en fe, le dice: creo, yo te destruyo ahora. Y todo aquello revienta, hermano. Eso es lo que necesitamos, tío. Una fe genuina en Cristo el Señor, y cualquier problema lo vamos a derribar y destruir en el nombre de Jesús, hermano. Es lo único que necesita la iglesia de Jesucristo. Amén. Hay que un reconocimiento, un arrepentimiento genuino, y encontraremos ese perdón. Estaremos listos con esa fe para resistir al diablo, para resistir las arremesiones del diablo, para resistir los espíritus inmundos, para resistir cualquier cosa. Y todo eso no es un cuento, es una realidad. Va a huir de tu vida, hermano. Todo problema que venga a tu vida va a huir de tu vida, porque tú estás sometido a Dios a través de la fe que tienes en Cristo el Señor. Y eso lo declara Santiago 4:7, hermano. ¿Sí? Tienes que reprender toda duda, tienes que reprender toda incredulidad. Dile al Señor como aquel hombre que llevó a su hijo: ¿crees? Dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Los discípulos le dijeron a Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. Ellos se sentían bajos de fe. El hombre que llevó a su hijo endemoniado sentía que no tenía fe. Dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Con qué puede ayudar la incredulidad Dios? Con fe. Dios puede fortalecer la fe. Dios te puede hacer crecer la fe. Dios te puede hacer fuerte la fe que tienes, hermano. Y en Santiago dice: ¿y el diablo? No dice el cerro, el problema, dice el diablo. ¿Alguien lo lee ahí? ¿Alguien lo tiene en la mano? Someteos a Dios, puede resistir al diablo, y el diablo huirá. Saldrá corriendo, saldrá despavorido, saldrá temblando, saldrá huyendo asustado, hermano, de tu presencia. ¿Por qué, hermano? Porque es un hombre y una mujer de fe. Un hombre y una mujer de fe que le cree al Señor Jesús en toda la extensión de la palabra, hermano. Es lo que necesitas para tener victoria. Es lo que necesitas para tener, mi hermano, tu casa con la paz de Cristo. Tu vida, hermano, con la paz de Jesucristo, con la presencia, que siente la presencia de Dios en tu vida. Porque tienes fe. Crees la palabra que lees, la palabra que escuchas, la crees. Porque es una verdad que se tiene que creer para que se realice todo lo que está ahí escrito para ti. Cada promesa se cumple en tu vida conforme, hermano, la creas. ¿Sí? Cuando dice Jesucristo, cuando estaban aquellas mujeres que si hubieras estado aquí, dice: pero es que yo estoy aquí, yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Qué tiene que no haya estado aquí hace 15 días aquí? Ya estoy aquí, ya es suficiente. Yo soy Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le dijo: ¿crees esto? ¿No crees que va a resucitar Lázaro? Sí, va a resucitar allá en el día postrero. Todavía con su incredulidad. Le digo: cree, porque al que cree, todo le es posible. Entonces vamos a creerle todo a Dios. Amén. Vamos a vivir una vida de fe ahora sí, de aquí en adelante, y no una fe terrenal. Una fe espiritual, una fe divina, hermano, una fe de Dios, una fe de Cristo. Amén, iglesia. Santiago ahí no existe, ahí está la palabra, y la palabra se cumple. Solo si la creemos, si no, no. Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad muy avanzada. Podemos andar justos delante de Dios. Podemos andar cualquiera de nosotros irreprensibles.
Que no haya de que nos reprenda Dios porque andamos en su santa voluntad, en otras palabras. Hacemos lo que Él nos dice. Cumplimos sus mandamientos. Pero hay una cosa muy tremenda, hermano, en el verso 20. ¿Sí? En el verso 20 dice la palabra, dice, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué dijo, hermano? Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quedarás mudo. Él andaba irreprensible en todos los caminos de Dios. Pero hubo un pecado ahí en Zacarías. Era un sacerdote en otros tiempos, le puede llamar, era un pastor. Andaba irreprensible delante de Dios. Pero hubo un pecado en su vida cuando vino una palabra de Dios a él. No la creyó. Dijo el ángel, ¿y cómo voy a saber si es cierto esto? Si mi mujer ya tiene tantos años y ya se le pasó el tiempo de las mujeres ya para tener hijos. Digo, por cuanto no creíste a mi palabra, quedarás mudo hasta el día que se cumpla lo que yo dije. ¿Me entiende, hermano? Imagínense, hermano, podemos andar reprensibles y todavía, si caemos en el pecado de la duda, en el pecado de la incredulidad, perdemos ventaja en Dios, hermano. Perdemos bendiciones. Más que todo, perdemos las bendiciones, hermano. Amén. ¿Qué nos dice este episodio? Nos dice que nuestra incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando Él nos hable, hermano, claramente. Esto nos corta una revelación fresca del Espíritu, la incredulidad. Esto nos impide una comunión íntima con el Señor y así se nos paralizan nuestros oídos para escuchar, aunque Él nos esté hablando cada día, hermano. Tenemos que reprender incredulidad en nuestra vida. Obviamente, toda la iglesia, hoy, por eso que da tiempo a la oración, hermano, y ya casi voy a terminar. Amén, hermano, pero al final Dios nos confronta por este versículo de Hebreos 3:19 y vemos que no pudieron entrar. Puede usted leer desde el verso 16, Hebreos, ¿qué le dije, hermano? 3. ¿3 qué? ¿3 qué le dije, hermano? No lo oigo, hermano. Por eso le pregunto, 16 al 19. ¿Lo puede leer alguien? ¿Por causa de qué, hermano? ¿Por qué no entraron? Quiero que lo digan todos. ¿Por qué no entró ese pueblo de Dios a la santa ciudad, al pueblo santo de Dios? ¿Y cuántos años caminaron, hermano, con Dios? ¿Cuántos tiene caminando usted con Dios? Podemos llegar a caminar 40 y si no le creemos a Dios nos va a pasar ese ejemplo. Ahora Dios nos insta, nos aconseja a que usted y yo no seamos ese ejemplo, hermano. Leemos en Hebreos 4:11. Dice la palabra: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Es desobediencia no creerle a Dios? Sí. Porque si usted se fija en el Evangelio según San Juan, casi todo el Evangelio según San Juan, Jesucristo se la pasa diciendo: el que cree en mí jamás verá la muerte. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se la pasa hablando de que creer en Él. Casi en eso se enfoca todo ese Evangelio del apóstol Juan. La visión, la revelación, las profecías que Dios le dio que escribiera, se refiere a creer en el Señor Jesús. Y si no creemos en Él, es desobediencia. Y Él nos dice que nos cuidemos, nos guardemos de ver ese mal ejemplo, que ellos no pudieron entrar ahí en el capítulo 3, 16 al 17 y 18, ¿verdad?
Y en el 4:11 nos habla que ninguno que nos cuidemos. Lo voy a leer otra vez. Dice, procuremos que descuidémonos, ¿no? Cuidémonos, hermanos, dice, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, hermano, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la persona. Él nos conoce desde la planta del pie, conoce qué tenemos hasta la coronilla de nuestra cabeza, porque Él nos diseñó. Él es el arquitecto que nos hizo cada médula de nuestro cuerpo, cada matícula, todo lo que tenemos en el cuerpo. Él nos conoce todo, hermano, completamente. Y también conoce nuestros pensamientos. Así es de que Dios no quiere que caigamos en semejante ejemplo. Dios nos da una oportunidad tremenda a usted y a mí hoy, hermano, ¿de qué? De que abandonemos toda incredulidad, que echemos fuera toda incredulidad, que si hay pecados secretos, vengamos a Dios, se los confesemos, Él nos perdona, nos restaura y nos da, hermano, la bendición que Él quiere darnos cada día. Desechamos todo ese pecado de incredulidad. Fue el único pecado. 40 años caminaron en el desierto, ese pueblo que sacó Moisés de Egipto, y esa fue su desobediencia. Ese fue el único pecado que les estorbó para entrar a la tierra prometida. La palabra nos lo narra. Es el único pecado que encontró Dios ahí donde leyeron en el capítulo 3, del verso 16 al 17 y 18. Eso es lo que encontró Dios en ellos. No entraron por causa, dice, ¿cómo decía ahí? De la incredulidad. ¿Usted es creyente con creencia de la tierra o con creencia divina, hermano? Porque cristianos con creencia de la tierra hay muchos. Muchos quieren amasar muchas muebles, casas, riquezas, autos, ropa, de todo. Esa es la fe de la tierra, que tanto se predica hoy donde quiera. Pero Jesucristo no vino a predicar eso. Vino a traernos que tuviéramos fe en Él, para que cuando muramos no vamos a morir. Él nos va a dar la vida, hermano, eterna. De eso se refiere a lo que vino Jesucristo a la tierra. Él no vino a instarnos a que nos amasáramos riquezas, que creyéramos en la prosperidad materialista, que creyéramos en que podamos ser unos famosos arquitectos, unos famosos, mi hermano, especialistas en amasar riquezas. Él nos vino a instar a que seamos ricos en fe, hermano. Amén. A que seamos ricos en fe, usted y yo, en Él. Que le creamos a Él. ¿Qué le vamos a creer? Bueno, le tenemos que creer todo lo que dice aquí. Todito lo que está escrito aquí es todo lo que Él quiere que le creamos, hermano. ¿Y qué va a suceder? No vamos a quedar como un mal ejemplo para otra generación. Porque claro, ya no nos van a apuntar en un libro para quedar como ejemplo como una mala generación. Porque nadie va a saber dónde fuimos cuando nos vayamos. ¿Me entiende? Pero lo vamos a ver nosotros, que es lo peor. Si no entramos al cielo con el Señor. Si no entramos a la eternidad con Él. Desechemos toda incredulidad, hermano. En esta tarde. Deshagámonos de ella. No nos va a llevar al cielo. Esa incredulidad va a ser un ancla que nos va a retener. Si es en el rapto no podemos volar. Si es en la muerte, hermano, no podremos entrar de todas maneras. Quitemos toda incredulidad de nuestras vidas.